Bueno, Carmen, ¿y te has dado cuenta quién nos escruta, quién nos vigila hace unos minutos? Carlos II el hechizado. Hoy hablamos de arte y hablamos de monarcas, evidentemente. Carlos II, el ejemplo de misterio hecho rey en España. Aprendió a andar muy tarde, fue sometido a todo tipo de rituales, de ahí su sobrenombre, ¿verdad? Con Esto no 10 son años. leyendas. Tardó en andar 10 años y además, bueno, le sometieron a todo tipo de rituales, de exorcismos, de hechicería, todo tipo de rituales para quitarle ese supuesto mal que tenía en el cuerpo. Que era no poder procrear. Eso es. Carlos II el hechizado, ni más ni menos. Bueno, pues ante un retrato como este, se produjeron extrañas historias en un viejo castillo de Madrid. Su dueño brindaba con copas de oro y se creía su reencarnación o bien que el espíritu de don Carlos vagaba por el lugar. Una historia que tiene crímenes, sangre, felinos, psicofonías, sectas, todo tipo de elementos para demostrar una vez más que la realidad supera cualquier ficción. Vamos al castillo. Les aseguro que el viaje va a merecer mucho la pena. El castillo de la Coracera, en la localidad madrileña de San Martín de Valdeiglesias, tiene fama de ser un lugar en el que la agitada historia de los que vivieron entre sus muros ha quedado impregnada de forma indeleble. Un velo de misterio rodea todo lo relacionado con este edificio, y aún hoy resulta difícil encontrar personas dispuestas a hablar en voz alta de las sombras que en ocasiones han sido vistas en almenas y pasillos, o del trágico destino de algunos de sus habitantes. Y estas personas siempre me hablaron de que allí les costaba dormir, es decir, ellos preferían quedarse en el hotel del pueblo, porque las veces que habían intentado dormir allí, pues habían escuchado ruidos extraños en la parte de arriba donde no habitaba a nadie en esos momentos, ¿no? Y en plena noche pues habían oído como ruido de caballos, como trotar de corceles, cuando evidentemente no lo sabía. La historia del castillo de la Coracera arranca en el siglo VIII, con una antigua fortificación sobre la que se habría construido el edificio actual. La presunta maldición parece haber alcanzado ya a su constructor y primer habitante, don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, que pese a ser uno de los personajes más notables de su época, murió decapitado en Valladolid en 1453. Durante los siglos siguientes, pocos de los que habitaron sus estancias fueron felices, culminando este amargo periplo en 1985, con la muerte de Juan Fernández Ganza, uno de sus últimos propietarios. Este hombre había sido mercenario en África, en las épocas de las guerras regionales, durante la Guerra Fría. Era un hombre que, según parece, había matado a cuchillo, y al decir matar a cuchillo, quiero decir que no es como pegar un tiro y ver la muerte desde lejos, sino que es sentir cómo se desvanece la vida de una persona a la que tú se la has quitado. Su cadáver fue encontrado tendido en una valiosa cama en la que se decía que en tiempos había dormido Juana la Loca. Tenía 2 disparos y una pistola en su mano derecha. A pesar de que el caso fue archivado como suicidio, desde el principio se especuló con otras posibilidades más inquietantes. La versión oficial de la muerte de Juan Fernández Ganza nos habla de suicidio, pero yo he recogido algunos testimonios de personas que pudieron en su día, digamos, observarlo en el informe de la autopsia, en la que se habló y se especuló, no solamente por estas personas, sino que se publicó en prensa que podía haberse tratado de algo parecido a un suicidio, pero que no era en realidad un suicidio. E incluso después de que terminara la investigación forense, se siguió alimentando la posibilidad de que fuera un asesinato. La prueba determinante realmente del suicidio era la prueba del guantelete, es decir, que tenía pólvora, restos de pólvora en la mano, y pólvora de la que le había causado la muerte. Sin embargo, en la misma cámara donde apareció muerto en su cama, había muchos disparos. Sí se supo que algunos de esos disparos, o quizá todos, eran disparos que hacía él cuando estaba o bien solo o bien acompañado desde su habitación, un friso de madera que tenía enfrente, pues se liaba a disparar. Los que conocieron a Juan hablan del extraño influjo que el edificio ejercía sobre su personalidad.
ya de por sí no muy equilibrada. Pero desde que tomó posesión del castillo, sus excentricidades se multiplicaron. Convivía con 2 leones y un tigre como mascotas. Vivía como un señor feudal en pleno siglo XX, haciéndose llamar Marqués del Valle y afirmando que no era la primera vez que era señor de la fortaleza, la cual le había pertenecido en otra vida. Era un personaje con un mostacho importante, un personaje bien plantado. Él iba a caballo, salía a caballo del castillo y iba por el pueblo a caballo con sus pupilas. Y entonces, pues, algunas jovencitas, algunas chicas jóvenes, sí que es cierto que sentían atracción por esa vida tan libertina, ¿no? Tan libre, que él lo había llevado a lo libertino. Además, comenzó a desarrollar una pronunciada fascinación por la figura de Carlos II, el hechizado, que fue reforzada cuando un historiador acudió a la fortaleza buscando pruebas de que este monarca había tenido una hija cuya existencia fue ocultada para acabar con la dinastía de los Austria. Y este hombre estaba seguro de que ellos habían tenido una niña. Y claro, esa niña desbarataba mucho los que regían, que no eran precisamente el rey, querían de España, ¿no? Seguramente ya tenían preparados los Borbones o vete a saber, y entonces que a esa niña la encerraron en un castillo y él creía que era aquí, en San Martín. Juan gustaba de desafiar las fuerzas ocultas realizando sesiones de Ouija, en las que al parecer surgía el espíritu de Carlos II. Todos pensaban que era Juan quien simulaba las apariciones, pero lo cierto es que algo flotaba en el ambiente. Estas personas incluso pues, comentaron que habían participado en algunas sesiones de Ouija que se celebraron en el interior del castillo porque Juan Fernández Ganza era muy aficionado al ocultismo y a todo lo relacionado con el esoterismo, y además era un profundo conocedor de estos temas. No solamente estas personas me hablaron de Ouija, sino otras personas también diferentes allegadas a Juan Fernández Ganza me comentaron lo mismo, ¿no? Que se habían realizado una serie de sesiones de Ouija y que allí empezaron a acudir personas extrañas, digamos, que les imponían cierto respeto y que de hecho dejaron de acudir y dejaron su amistad con Juan Fernández Ganza en suspenso a raíz de estas personas. El temor a posibles maldiciones no tardó en extenderse por el pueblo. Decían que quien discutiera con Juan en el castillo tendría un final fatídico. Él era quizá el último, podríamos decir, hombre medieval que existió en la Comunidad de Madrid. Él, con su derecho de pernada y con todos los derechos sobre las personas que estaban en el castillo. Él se creía la reencarnación de un personaje que era Carlos II el hechizado. Un cuadro de Carlos II lo tenía en la sala de armas y era el que presidía todas sus fiestas. Él se dirigía hablaba con este hombre, se dirigía con él, hacía todos los brindis ante sus invitados con este hombre y, como decía antes, se creía la reencarnación de esta persona. Esta es parte de la historia del misterioso castillo de San Martín de Valdeiglesias, de uno de sus últimos dueños, de todo lo que pasó, y da para una película, de verdad. Y quiero que sigan esta proyección sobre la realidad que flotaba en ese ambiente. Y tenemos la fortuna además de tener un buen elenco de especialistas y de amigos, y nada es casualidad, porque Paul Naschy, ni más ni menos, nuestro mito del cine del terror, director, guionista, productor y actor, evidentemente, pues me ha traído, y se lo agradezco muchísimo porque yo soy un auténtico mitómano, pues un cómic sobre Waldemar Daniński, ese personaje, ese hombre lobo, al que él dio vida como nadie. Y es que todo tiene un sentido, porque el debut de ese hombre lobo encarnado por este actor comienza en este lugar.
Nada es casualidad. Paul Naschy, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué recuerdos, no, el castillo? Sí, por Dios, esto yo recuerdo cuando estábamos preparando la marca del hombre lobo, que de alguna manera me llevaron al castillo todavía sin haber rodado, y me impactó muchísimo porque estaba perfectamente amueblado, estaba lleno de armaduras. Recuerdo que no solamente era la sala central donde estaban las armaduras, sino que en la parte superior había también otro montón de armaduras, entre ellas una armadura japonesa de un samurái. Que mira tú por donde yo luego haría tantas películas en Japón, ¿no? Y me impresionó mucho porque era la primera que veía, ¿no? Con esos cuernos del casco y tal, ¿no? Y el castillo también me impactó en el sentido de que tenía misterio aquello, ¿no? Y claro, al estar amueblado, con camas todas muy vetustas, que por cierto en el reportaje he visto una cama en la que yo he rodado, una cama como de madera negra, muy... Te han venido recuerdos, Paul, Hombre, viendo el reportaje, claro, te han venido muchas vivencias, mucho, ¿verdad? Me ha impactado mucho y sobre todo, claro, al ser tantas películas, porque yo no rodé solamente la primera, que evidentemente debuté en este castillo con Valdemar Daninsky, sino que posteriormente rodé varias más, ya hablaremos luego, una de ellas sobre Gilles de Rais, pero en fin, es otro tema. Vamos a hablar de esta primera cosa, a mí me impresionó muchísimo el castillo. Entonces aquella capilla extraña que tenía, con esas verjas, que ahora las he visto desmanteladas ahí, y tenía un ambiente, esa escalera, y luego había una parte superior, donde yo recuerdo que aparte de cuadros muy raros y muy oscuros, había una colección de fósiles y de coches realmente espectacular, y de extraños objetos, era una cosa muy rara todo aquello, ¿no? Mezcla de mobiliario, ¿no? Había una especie de lámpara donde estaba la chimenea, la campanada, que era una chimenea, se veía muy antigua, una especie de corona, como las coronas godas, que eran de metal, en fin. Y luego en la parte superior, donde rodamos todas las cosas, los dormitorios y parte de la película, era una zona también como muy misteriosa toda ella, ¿no? Y una zona, Paul, que parece ser que entre las gentes del cine ya tenía esa fama, o sea, a ti te llegaban, no porque tú lo vivieras incluso en primera persona, sino que antes de estar allí ya te llegaba gente diciendo que el rodaje allí no era amable, incluso me confesabas algo en torno a la gente de maquillaje y demás, que lo pasaron francamente mal. No, pero eso no fue... Yo creo que esa película, ese castillo, debía de haber sido utilizado una o dos veces nada más, hasta que llegamos nosotros, que yo sepa. No, fue la propia gente de mí. Yo tenía que tener en cuenta el del año que estamos hablando, del año 67, 68. Entonces el maquillaje era un proceso realmente tremendamente complicado y con mucho tiempo, ¿no? Entonces el equipo de maquillaje, 2 maquilladores y un ayudante y yo, nos iban a buscar y llegábamos al castillo sobre las 6 de la mañana, con un frío espantoso, me acuerdo. Porque aquel castillo era tenebroso aquello, ponía una especie de estufilla allí con una resistencia y allí teníamos que estar maquillando. Entonces, había veces que yo era mucho menos impresionable que, por ejemplo, el maquillador jefe, que era un famoso maquillador de la época que ya ha fallecido, José Luis Ruiz, un gran maquillador, y me decía que estaba incómodo. Y una de las noches en las que yo me tumbé en la que estaba tan cansado que me tumbé en la cama hasta que empezó a llegar la gente de la película, el resto de la gente, me vino como asustado y me dijo: oye, Paul, que oigo ruidos raros, que yo no me quiero estar ahí solo, que estoy oyendo pisadas. Y yo, ¿qué dices? O sea, me di cuenta que estaba realmente pasándolo mal, ¿no? Y también, inclusive, los 2 ayudantes se habían salido al exterior, porque decían que el exterior al menos sabía que podían salir corriendo. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que esta noche vamos a disfrutar, pero de lo lindo. Primero los amigos del misterio y los amigos del cine de terror, escuchando y viendo a Paul Naschy comentando, ¿no?, con la fuerza de lo que es el recuerdo. Él se ha encontrado de nuevo con aquellos escenarios y qué de cosas nos va a contar. Y también, y además, quiero felicitar a mi buen amigo y maestro en la investigación criminológica, Francisco Pérez Avellán. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Me has dejado impresionado. Aula de Criminología, Francisco Pérez Avellán, curso de investigación criminal en la Universidad de Valladolid. Desde luego no es habitual, ni mucho menos, y es un orgullo para Cuarto Milenio, que una persona tenga el nombre de un aula de criminología. Bueno, Paco, es un honor que de verdad que felicidades. Me hace la Sociedad de Ciencias Forenses, de Criminología y Ciencias Forenses y la Universidad de Valladolid. En efecto, empieza estos días un curso en el que investigaremos cómo se lucha contra el crimen desde todos los puntos de vista. Invito a todo el mundo a interesarse. Y sobre el tema que estamos hablando hoy, es muy importante saber que yo hice una cierta investigación sobre este personaje, que es un personaje pendular. Yo creo que había tenido unas existencias anteriores muy importantes, muy profundas, y que buscaba un escenario donde manifestarse. Y encontró precisamente en el castillo de San Martín de Valdeiglesia el lugar adecuado, donde extrajo
todo lo que llevaba dentro. Él se creía que era un trasunto de Carlos II el Hechizado, y allí se veía perfectamente reflejado. Yo creo que algunas personaje había elegido, de sus fantasías era vestirse con ropajes de la época, ponerse aquellas armaduras, y había siempre un movimiento terrible. Por ejemplo, había muchas mujeres en ese castillo. Algunas, se dice en el pueblo, que salieron desnudas escapando de lo que allí ocurría. Bueno, yo creo que esta noche se entremezclan un sinfín de factores dignos, como decíamos, de una película, pero real, y vamos a pasarlo bien o mal, depende cómo se mire. Santiago Camacho empezó indagando en esta historia, porque esta historia da la sensación de que ha permanecido, Santi, buenas noches, mucho tiempo oculta, o mucho tiempo, luego Carmen nos contará el inmenso dossier que hay de prensa. Se le prestó mucha atención en la prensa de la época al enigmático suicidio de Ganza, el último propietario, o uno de los últimos propietarios. Pero de repente, como quien no quiere la cosa, la historia vuelve para ser contada, Santiago. Pues sí, la verdad es que el edificio en sí tiene una historia apasionante y de hecho una presencia imponente. Fíjate que a las obras de restauración que se están haciendo ahora por parte del Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias, pues de alguna manera, digamos que le están quitando cierta personalidad, por decirlo de alguna manera. Pero aún así el edificio tiene algo. Fíjate que hemos visto en el reportaje que, por ejemplo, Juan Fernández Ganza tenía un león y una leona, aparte de otras extrañas mascotas, ¿no? Un tigre también había tenido. Pues fíjate cuál no sería mi sorpresa al descubrir que en el frontispicio de aquella capilla, grabado muchos siglos antes de que apareciera este señor por allí, que nos encontramos un escudo de armas, un león y una leona a ambos lados. Es uno de los muchos presagios que parece que tiene. Me contaban las gentes del lugar que lo que más impresiona del castillo es un fenómeno que sucede solo por las noches. Y es que, aunque la noche esté tranquila, aunque sea una apacible noche de verano, siempre en el patio de armas, por la razón que sea, hay viento. Y ese viento se levanta según se va yendo la luz del sol. Bueno, este es el marco, el lugar, el castillo de San Martín de Valdeiglesias. Luego, con Carmen, ahondaremos en una investigación criminal que yo no sé en qué concluyó, pero que todo en torno a ella son enigmas. Con Paul Naschy, con Paco Pérez Avellán, con Santiago y nosotros, desde luego, vamos a establecer, bueno, pues una conexión con todo lo que allí pasó, y quizás siga pasando, no lo sabemos, pero que desde luego es una auténtica y real película de terror. Extraños personajes, extraños brindis en honor al más extraño monarca español que ha habido, sin duda alguna. Rituales, animales en estados de putrefacción. Las aventuras de Paul Naschy atacado por uno de esos felinos, yo creo que también es para contarlo. Va a ser aquí en unos minutos, en Cuarto Milenio. Esta noche nuestra nave del misterio nos transporta a un lugar muy especial, y un lugar cercano, no hace falta irse muy lejos. Un castillo a muy pocos kilómetros de Madrid que encierra muchas historias. Si creían que lo habían oído todo antes de la publicidad, aún quedan elementos que tienen que ver directamente incluso con algunos de los episodios más trágicos de nuestra historia reciente. La Legión Cóndor, ni más ni menos, parece que también tomó ese lugar, nada es casual quizá, como centro de operaciones muy macabras. Durante la Guerra Civil Española, el lugar tuvo también un siniestro protagonismo, al ser uno de los cuarteles generales de la Legión Cóndor, el destacamento alemán que envió Hitler para apoyar al general Franco. Se ha especulado con que muy posiblemente este fuera el lugar desde el que se trazaron los planes para la ejecución de uno de los episodios más trágicos de la historia de España, el bombardeo de Guernica. Estuvo la Legión Cóndor y me supongo que estuvo, ¿cómo te diría?, proyectando el bombardeo de Guernica. Tras la muerte de Juan surgió otro extraño rumor, cuando unos huesos humanos aparecieron bajo el suelo de la capilla. Algunos pensaron que no podía ser otra cosa que una mujer enterrada por Juan. Otros pensaban que se trataba de los restos de la infortunada hija de Carlos II. Finalmente todo se aclaró, y resultó ser el hijo de los anteriores propietarios del lugar, enterrado en la capilla familiar de forma absolutamente legal. La muerte de Juan Fernández Ganza sigue siendo un misterio, como lo es también que con él terminara el influjo negativo de este castillo.
El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias está llevando a cabo una ambiciosa reforma para devolver a la fortaleza su antiguo esplendor y darle a sus viejas piedras una nueva vida como centro cultural al servicio de la comunidad. Tal vez sea el descanso que merecen, tras siglos de agitada existencia, sus venerables muros. Esta es, nunca mejor dicho, la proyección, la película de los hechos. Tenemos todo tipo de elementos y sobre todo tenemos, además de la investigación, la vivencia personal de un Paul Naschy impactado por ver lo que ha visto. Iremos viendo, además, iremos desbrozando algunos fotogramas ya históricos del cine español rodado en este castillo. Y hablábamos, bueno, Paul, hay una escena que yo no puedo olvidar, que tú me contabas, de un impacto, ¿no? Un animal putrefacto, como señal de llegada a este lugar que estamos viendo aquí. Sí, sí, en el patio de armas, donde precisamente, aquí, pero al otro lado de la puerta esta, estaba colgado el cadáver de un asno, de una cadena, y estaba ya, aquello dolía de manera muy desagradable, porque estaba en estado de putrefacción, ¿no? Yo tengo una experiencia tremenda en Alemania, donde estuve, merece otra historia, en una misa negra, pero no con sacrificio humano, sino con el sacrificio de un cabrito negro, y en este caso yo creo que era un asno, porque hombre, yo no me acerqué mucho porque era repugnante, pero se notaba en el suelo un gran charco de sangre, que el animal debía haber muerto desangrado, ¿no? Y lo habían dejado allí. Entonces luego gente de la película o no sé quién, ya lo vieron y aquello se retiró, lógicamente, ¿no? Pero repito, eso ocurrió en la época del Mariscal del Infierno. En la marca del Hombre Lobo había otros dueños, eran otros los dueños, y el castillo lo único que producía era una cierta inquietud que de alguna manera la gente más receptiva lo acusó. A mí una de las cosas que me contaron, ¿no? Una peluquera de la película me dijo que una puerta se había abierto sola y se había cerrado ante ella, ¿no? Entonces yo no me lo tomé muy en serio, pero bueno, me daba que pensar. Había ese clima. Era un clima así como muy fantasmagórico, ¿no? Y lo curioso, y es muy interesante lo que dices, Paul, es que primero, ya conociendo el castillo, enfrentándose a él de alguna forma para rodar en la marca del Hombre Lobo, pasan algunas cosas, y luego en producciones posteriores eso va un poco increciendo, ¿no? Sí. Bueno, en aquella primera película no pasó gran cosa aparte de esto. Ya después se rodaron escenas que yo recuerde de La Furia del Hombre Lobo, se rodaron escenas de Los Monstruos del Terror, creo que también de Dostoyevsky y el Hombre Lobo, sí, también, en el Comedor Grande se rodó también. Y allí la gente estaba como muy inquieta, ¿no? Puedo contar cosas como por ejemplo, la extraña aparición que yo, fíjate, de una manera inconsciente, lo reflejo en esta película y se puede ver la escena al interior, que cuando abre un armario, la gitana salte algo, pues aquello que saltaba era un gato. Bueno, pues esto ocurrió. Ocurrió en la realidad. No se sabe cómo, que el gato estaba encerrado en un armario. ¿Quién lo había encerrado? Si de la película todavía no había llegado nadie. ¿Alguien del pueblo? ¿Alguien de la...? En fin, pasaban cosas de este tipo. Otra cosa que ocurrió, llevamos un perro con el que no se pudo rodar. Un perro que estaba muy acostumbrado a los rodajes para una escena, para que estuvieran al lado del mariscal con el número de día y tal, en su salón, y el perro se le erizaron el pelo y no hubo manera de llevarlo allí al salón. Juan Fernández Ganza, Carmen, un personaje peculiar, tienes ahí un montón de reportajes. ¿Podríamos hacer un retrato de robot de quién es este hombre y por qué, como decía muy bien Paco Pérez Avellán, un hombre muy especial en un lugar muy singular? Pues mira, este hombre nace en Santander en 1933, muy jovencito, a los 14 años se queda huérfano tanto de padre como de madre, enseguida se echa al mar y a partir de entonces comienza a ser mercenario de la Legión Francesa. También dice que tuvo cierta relación con las juventudes hitlerianas, que él mismo, además a sus amigos, a la gente que llevaba al castillo, pues se lo decía, e incluso les enseñaban las insignias, ya que tenía toda una colección de insignias nazi y hacía el movimiento del brazo que hacían los nazis. Este hombre, además, no debía ser ningún tonto, porque estuvo mucho tiempo en Canarias, allí ejerció de promotor de algunos bungalows. Como sabía muchos idiomas por haber recorrido gran parte del mundo, pues vendió enseguida gran parte de esos apartamentos a toda una colonia de alemanes, y él incluso cuando muere se sabe que tiene 15 bungalows en Gran Canaria y que intentó construir ya un castillo allí
para ser el señor del castillo, porque él estaba obsesionado con eso, con tener una propiedad que fuera un castillo, ya que en una de esas sesiones él decía que Carlos II, el hechizado, había entrado en su cuerpo, que el espíritu del monarca le poseía y que tenía que tener unas estancias donde él se sintiera cómodo. La prensa llega a un momento que es el final de esta serie de historias que ahora vamos a descubrir, con un misterioso suicidio. El impacto es brutal, quizá por la fuerza del propio personaje, ¿no? Bueno, a mí me interesa tanto este individuo que llego a saber que es una persona que, frente a una gran cortesía de la que hace normalmente ejecución y exhibición en el pueblo y tal, tiene también otra cara, una cara en la que expresa una ira, algunas salidas de tono que no vienen a cuento, incluso convoca allí algunas reuniones súper secretas, reuniones que acaban intentando conectar con mundos subterráneos, ocultos, incluso hace sesiones con psicofonías, es decir, él tiene una gran preocupación intelectual y una gran preocupación de comunicación. Es el que cree que en algún momento ha tenido una vida anterior y quiere proyectarla ahora como una especie de señor feudal, persona que cabalga en la noche, él solo, alrededor de su castillo, que tiene vivencias extrañísimas que trata de transmitir. Aparece de pronto un letrero escrito en alemán clavado en la puerta del castillo que él interpreta, entre su conocimiento de idiomas, como muy bien decía Carmen, que puede ser una amenaza. Es decir, estamos hablando ante una persona que vive varias vidas y las vive oculto, como algunas veces en una parte como si fuera un eremita, alguien apartado del mundo, y otras veces en fiestas interminables. Digo que el castillo es un sitio por el cual circulan muchas mujeres y circulan grandes personas de gran relieve y de importancia, profesiones liberales, personajes importantes. Se llega a decir en un momento determinado que incluso Franco en un momento determinado pudo estar allí en una operación súper secreta con una serie de contactos antes del alzamiento del 18 de julio. Es decir, estamos hablando de un sitio donde se concentran una serie de tensiones absolutas. Todo esto naturalmente ese bagaje de 15 años de propiedad de este hombre, todo lo que haya pasado, los misterios que podemos encontrar desde sus subterráneos, como bien decía Paul Naschy, hasta lo más alto de esa torre que nos asusta nada más pensar. Él estaba divagando allí, cuando bien dices aparece su cadáver, estaba solo, todo cerrado, era absolutamente misterioso y su muerte aumenta por completo la leyenda de su vida. Santiago, por cierto, subterráneos que ya no se pueden visitar, de donde surgían sorpresas como esos inmensos felinos, y tenemos constancia de que esos rituales existían. ¿Hablaríamos de espiritismo en concreto? Sí, él era muy aficionado, sobre todo a las invocaciones de Ouija y a este tipo de cosas. Él tenía una fijación con la figura de Carlos II y sobre todo con el concepto de la reencarnación. Él lo que decía a todo el mundo que le quería escuchar era que él no era la primera vez que había sido el señor de ese castillo. Él simplemente había... O sea, que regresaba en otra vida. Claro, él simplemente había regresado. Y de hecho, en ese delirio y en esas sesiones espiritistas, pues muchas veces él pretendía invocar la figura del que había sido su rey, según él, que era Carlos II. Hacía sonoros brindis a los que obligaba a participar a todos sus invitados en su residencia, frente a un retrato muy parecido a este que tenemos aquí. Y en resumen, era una personalidad que, bueno, aquí echamos en falta la presencia del doctor José Cabrera, porque tendría mucho que analizar ahí. Por cierto, Paul, tú tuviste que brindar delante de Carlos II y eso tuvo que ser una experiencia. Yo me lo he imaginado varias veces, ¿eh? ¿Cómo era Ganza en la cercanía, contigo, pasando aquellas noches? ¿Qué te viene a la mente? Te lo voy a explicar. Yo lo que quiero es que el espectador, la persona que esté viendo esto, no crea que hay ni una sola exageración. Es decir, que es que lo que voy a contar, no hay película que lo supere. ¿Cómo conozco yo a Ganza? Estábamos comiendo al lado del castillo, en una mesa que había montado la película, estaba el director, que era León Klimovsky, en fin, etcétera, etcétera. Y se me acercó, los de producción ya habían hablado con él, entonces me lo presentaron, señor Ganza, señor Castillo, él es que nos permite... Y yo estaba vestido de Gilles de Rey, y ahora recuerdo, es que no se me olvida, una armadura que tenía dos leones, que se puede ver en la película, tallados en la armadura, la capa, etcétera, porque no había tiempo más que de comer y volver a rodar, en la película es así, ¿no? Y yo estaba con barba, la melena, etcétera, y se me acercó y dijo, yo sí, empezamos a hablar, un tipo muy agradable, y empezó a hablarme de cosas muy interesantes, ¿no? Que le interesaba mucho el ocultismo, que le interesaba mucho la historia, tal, y empezamos a hablar,
Y entonces me empezó a contar cosas del castillo, que había sido don Álvaro de Luna, que tal, eso ya lo sabía yo, pero en fin, y más cosas, es muy ameno todo. Y entonces cuando termina la conversación, me dice, está usted estupendo, ¿eh? Es usted Gil de Rey. Dice, es usted perfecto para Gil de Rey. El mariscal del infierno. El mariscal del infierno. Entonces, el mariscal de Juana de Arco, el mariscal. Y entonces le dije, medio en broma, digo, hombre, Gil de Rey, yo al fin y al cabo lo estoy interpretando. Dice, no, está usted perfecto. Entonces, subimos a la sala central, que estaba con una armadura a caballo y varias armaduras, había culebrinas, había balas de cañón, etcétera, etcétera, y estaba el retrato de Carlos II el hechizado. Y entonces me dice, vamos a brindar por Carlos II el hechizado, y entonces la película, el resto de la gente de la película, no eran unos cuantos, había un ventanal, una especie de balconada, donde me habían explicado que se colocaba en su momento una orquesta, no sé qué momento sería, pero puede ser que incluso en los viejos tiempos, ¿no? Y entonces cuando esa gente se sitúa arriba, este hombre cierra el portón aquel que tenía la sala, y de repente había una panoplia con una espada, y dice, no eres el mariscal del infierno, y me tira así la espada, yo la cojo en el aire, y de repente me pega un mandolazo, yo lo paro como puedo, en fin, con la idea que tenga yo más de... Pero el tío iba por mí, parecía que iba por mí. Hasta que de repente yo le dije, bueno, basta ya, ¿no? Dice, no, sí, basta ya. Además yo le he traído aquí una cosa así, ¿no? Esto me viene de la bruma del tiempo. Vamos a brindar ante Carlos II el hechizado, que es el poseedor su espíritu está en este castillo. Él no me dijo que era él, Carlos II el hechizado. Pero que el espíritu estaba allí. Estaba allí, sí. Entonces estaba el retrato, es verdad lo que ha dicho Santiago, que estaba el retrato ahí. Y entonces de una especie de alacena que había allí, sacó 2 copas de oro, según él, que eran de oro, y sacó un vino, dice, este vino tiene más de 200 años. Dice, y vamos a brindar en honor de don Carlos II el hechizado. Bueno, pues ya yo brindo, y de repente se acerca a la pared, da una especie de palanca, se abre una verja y sale una leona. Y aquí me parecía que no era real. Entonces cuando yo, segunda vez que le ve la copa, la leona me puso la zarpa aquí. Y no sabéis lo que es la zarpa de una leona, y me tiró la copa al suelo, ¿no? Y yo ya me asusté francamente, y creo que se asustó también. Bueno, pues dominó la leona, ¿eh? La hizo así una cosa como no sé qué, y la leona se metió en el agujero. Cerró la palanca y tal. Y entonces me dice, venga, ya basta, ya me ha demostrado usted, ya me has demostrado, ya me llamas tú, que eres valiente. Digo, no, pues que he venido aquí a ser valiente. Intentaba, pero no había manera. Entonces me sacó al castillo, era ya de noche, y es que tiene una segunda parte que merece la pena contarse. Y me empezó a pasar por las almenas, y entonces le había cambiado el rollo. Y aquel hombre ya no era el mismo que yo había conocido, estaba todavía peor. Además, me miraba con un gesto tan extraño. Que no es extraño que él tuviera esa adoración por Carlos II, que porque él se sentía un poco también hechizado, ¿eh? Claro. Es importante cómo va admitiendo todas las vivencias que ha tenido y configurando con ello una historia nueva, en la que los personajes como Paul Naschy los incluye dentro de su propia biografía. Él se proyecta absolutamente en lo que es este castillo. Su muerte hizo que todas las miradas se fijaran sobre lo que había sido su vida. Por ejemplo, hay un episodio en el que olvida por completo, desaparece una de sus mujeres entre estas almenas, sale por una puerta y él no sabe lo que ha pasado. Al día siguiente va a buscar a sus amigos para ver si tienen alguna idea de lo que puede haber ocurrido, porque él no sabe siquiera si le ha hecho daño o si no. Es decir, la chica ha desaparecido porque tiene miedo de algo que ha aparecido, que ha ocurrido en el interior del castillo, y sin embargo él no puede recordar qué es lo que sucedió. Estos episodios son los que quizás se proyectan en esa posibilidad de ser una persona hechizada, de estar bajo algún tipo de influjo. Todo esto lo maneja una y otra vez, y su muerte es una muerte tan extraña, porque es la primera vez en la que podemos ver cómo se tilda de suicidio a un individuo que tenía muchas ganas de vivir y que además acaba de comprarse un coche que costaba muchísimo dinero, concretamente un Deportivo Lotus. Y aparte, sobre la muerte... Es que yo debo añadir una cosa que realmente es lo que te decía, porque eso tiene también un desenlace, ¿no? Muy... Y aquí ya, tú que eres un gran especialista, a ver qué opinas, ¿no? Yo no puedo creer que esto pueda haber ocurrido por una maldición del personaje o del castillo, pero después de esta extraña situación de la leona, de la bodega, de Gil de Rey, de todas estas cosas, termina el tema y ya hay que volver a Madrid. Entonces, fijaros lo que os voy a contar. Vienen los coches de producción, que estaban fuera del castillo, aparcados en una especie de pequeña esplanadilla que había allí. Al final fueron tres coches, ya no recuerdo bien, 2 o 3 coches de producción para llevarlos a Madrid.
el cielo estaba completamente despejado, o casi despejado, al menos es lo que yo recuerdo. Emprendemos la carretera, que era por cierto muy peligrosa en aquella época, rumbo a Madrid, y estalla una tormenta absolutamente apocalíptica, pero hasta tal extremo que tuvimos que parar porque era imposible continuar. Incluso uno de los coches estuvo a punto de volcar, que venía detrás de nosotros. Bueno, una cosa terrible, veíamos caer los relámpagos contra el suelo, era un infierno, ¿no? Pero aquí viene lo más terrible. En la película hacía un papel un íntimo amigo mío, cuyo nombre voy a reservarme por razones obvias. Y había ido a la película simplemente a hacer un personaje porque tenía mucha ilusión, pero no era del cine, era un chico que... Y efectivamente ahí está en la película, Y ya llegamos a Madrid, todos hechos polvo, una actriz se puso enferma, hubo que parar, bueno, fue terrible la vuelta. Y al mediodía así, me llama la mujer de este amigo mío, que estaba muy malo, que no sabía lo que le pasaba, salgo yo fumando para allá, y desde ese momento este hombre se queda paralítico de la cintura para abajo y no se recupera. Entonces, ¿esto es una casualidad? Pues seguramente es una casualidad. Pero no me digáis que viniendo de ese lugar, con esas circunstancias, que todavía hay más, es decir, que ocurra una cosa tan... Sobre el tema de la maldición, recordemos que hay una maldición que dice que recorriendo un pasillo que pasa en una esquina de una mesa y entre un escudo, etcétera, y al final de ese pasillo pelearse con el dueño del castillo significaba acabar mal. Y acabar, por eso digo que quizá Paul Naschy se libró ese día de una terrible posibilidad, porque aquí se dice y se vincula a la muerte de un torero, importante, con haber tenido estas circunstancias. Es decir, había estado en una fiesta y justo una semana después el torero fallece además de una forma también terrible. ¿Qué sabemos de la muerte, Carmen, en concreto? Pues sabemos que le encuentra a su socio, que va a buscarle al castillo, que al ver que no está abierto, que no le contesta por ningún lado, decide llamar a las fuerzas de seguridad, acuden los bomberos y son los bomberos los que logran entrar al castillo, que como bien decía Paco antes estaba cerrado a cal y canto. Se lo encuentran vestido, con las zapatillas de estar por casa, tumbado en su cama, con una pistola en la mano y con un tiro, lo que se dice en los diarios, en un principio con un tiro en la sien que entra desde abajo y sale por la sien arriba. En un principio se piensa que es un suicidio, pero todas las amistades, incluso los familiares y todo, dicen que no se lo creen. Luego vienen las contradicciones. Se dice que no solamente había un tiro, sino que había dos. Entonces es imposible que una persona que se quiere suicidar se pegue un tiro en la sien y luego tenga las fuerzas para pegarse otro. Vamos, es imposible. Y de ahí surgen las historias. No hemos podido tener el acceso a lo que es la autopsia, con lo cual no podemos saber si tenía uno o dos tiros en esa sien. Lo que sí sabemos, por fuentes que no podemos revelar y que a clara voces se lo confirman, es que sí había dos tiros en su cráneo. Dos tiros. Por desgracia, no tenemos tiempo para seguir ahondando en esta historia maravillosa que conjunta historia del crimen, del periodismo de sucesos, del cine, evidentemente, y de la investigación. Santiago Camacho, muchas gracias, compañero. Gracias a ti, Iker. Paco, como siempre, muchísimas gracias por esta crónica. Paul Naschy, qué decirte, mucha suerte con este cómic, con las futuras películas, siempre activo, nuestro actor mítico ya del mundo del terror. Gracias por tu visita, de verdad. Muchas gracias a vosotros.